Es un gusto nuevamente estar transmitiendo desde el Liceo de Síntesis de Bogotá con un compañero muy especial que nos acompaña hoy, es psicólogo, Carlos Guajardo, es un peruano que reside desde hace años en los Estados Unidos, quien ha tomado una serie de cursos sobre el análisis transaccional que nos va a presentar el tema y a aplicarlo en este campo tan importante de la relación de pareja. Hemos considerado conveniente desde el Liceo de Síntesis de Bogotá volver al tema y hacer una referencia especial al tema del amor, al concepto del amor, pues estamos permanentemente con una gran expectativa, lo escuchamos desde hace mucho tiempo en la literatura, en la poesía, novelas, cuentos, hoy en día en el cine. Por supuesto, también desde hace mucho tiempo en las canciones, cómo los seres humanos nos inquietamos y vivimos una serie de situaciones, eh, digamos, disímiles con respecto al amor. El maestre Reynó de la Ferrier va a hacer una serie de aclaraciones al respecto que ya veremos en esta introducción, tomando en cuenta la actual evolución de la humanidad. Para ello, entonces, vamos a tocar algunos aspectos de manera introductoria, porque es un tema supremamente amplio, complejo, que requiere de mucha profundización. Invitamos a todos a que nos den sus comentarios, nos hagan sus aportes, hagan sus preguntas aquí en el chat del, del Facebook del Liceo de Síntesis. Es un tema que también otros maestros han hecho referencia y hoy en día, pues naturalmente todos conocemos de los esfuerzos tan especiales que viene haciendo la psicología al respecto. Necesitamos que en el interior de la familia, incluso en las escuelas, abordemos el tema del amor, del significado del amor, de lo que entendemos por el amor y, por supuesto, toda su amplia proyección en las relaciones que tenemos con todos los seres, con la naturaleza, con el ambiente interno de nosotros mismos, con los animales y por supuesto con nuestros semejantes, con los hijos, con la pareja, compañeros de trabajo, ¿por qué no? Con la persona con la cual nos encontramos en la calle, con los amigos. Entonces es un tema que, como vamos a ver, está presente en todo el campo del humano vivir. Vamos entonces a ayudarnos
con una presentación que nos va a permitir mostrar algunos de estos aspectos. En primer lugar, vamos a referirnos, como lo dice el doctor de la Ferrier, al amor como código moral. Y en segundo lugar, algunas referencias que tanto él como su discípulo predilecto, el maestre David Juan Ferris Olivares, hacen también al respecto. Y daremos algunos ejemplos. Aquí tenemos una fotografía de un candelabro. Ustedes de pronto se van a extrañar, asombrar, qué hace aquí un candelabro con la vela encendida. Y es que hemos tomado este objeto como metáfora para referirnos al amor como código moral. Entonces vemos aquí que el candelabro está constituido por una serie de elementos de la parte superior hacia la inferior. Está la luz cuando hemos encendido la vela, está el pabilo, la cera que constituye como tal o la esperma que constituye como tal la vela, y ese soporte que es el candelabro, con su arte, con su estética, todo el material, ya que siempre se le ha dado un significado, un valor muy especial a este soporte para contener algo que definitivamente tiene mucha importancia en nuestras vidas, como es la luz. Cuando el doctor de la Ferrier escribe su sexto mensaje, El arte en la nueva era, de la serie de los 7 grandes mensajes, inicialmente había escrito los 5 primeros mensajes que están editados en un solo tomo. El sexto mensaje constituye otro tomo y finalmente escribió cuando terminaba su misión pública en Australia el séptimo mensaje, el yoga, yogismo, una matesis de psicología. En este sexto mensaje, El arte en la nueva era, presenta una de sus múltiples pinturas que llama similitud. Es muy interesante ese trabajo que él expone, que él propone, dentro del cual incluye un candelabro. Y pues es interesantísimo el hecho de que él incluya un candelabro en esta pintura. No nos vamos a referir a ella, sino que vamos solamente a ver algunos de estos aspectos del candelabro. Indudablemente dentro de sus significados, porque tenemos en la parte inicial, en la parte izquierda, los elementos objetivos que constituyen el candelabro. Ese, digamos, viene a ser el signo. Todo elemento objetivo, todo objeto, tiene una serie de significados. Por eso nos permite elevarlo a la digna categoría de metáfora, de emblema, en otras ocasiones también puede ser un símbolo, porque está constituyéndonos
una serie de significados. La luz, que por supuesto nos ilumina, nos guía en una noche, en una cueva, en una situación de oscuridad, luz que puede también representar la luz del entendimiento. A su vez, la llama, dice el maestre de la Ferrier, puede tambalear al menor aire que entre, al menor soplo, la llama es muy frágil. Luego el pabilo, junto con la cera, que constituye el combustible, y finalmente, pues tenemos el candelabro, al cual generalmente el artesano le aporta una serie de elementos estéticos, todo un lenguaje estético que le va a dar naturalmente realce a, a la luz, a la llama que porta la luz. Entonces podemos relacionarlo con el amor como un código moral. ¿Qué es un código moral? Un código moral, ustedes seguramente habrán escuchado del código de Hammurabi de hace unos años antes de Cristo, que era toda una serie de normas, de indicaciones, de comportamiento para el pueblo. Los antiguos códigos, como las leyes de Moisés, también son propiamente unos códigos de moral, es decir, unas normas de comportamiento que muchas veces han sido emanadas de ambientes de sabiduría y en otras ocasiones ha sido un convenio de un grupo que se ha ido estableciendo socialmente, pero no deja de ser muchísimas veces arbitrario. Entonces nosotros venimos desde hace 2000 años, para no irnos mucho más lejos, con el establecimiento de un código moral respecto al amor. Es decir, una serie de normas, una serie de indicaciones, de permisos, de prohibiciones que ustedes seguramente de pronto habrán vivido y que hoy en día esas normas, esas prohibiciones han sido prácticamente transformadas, se están transformando. Ya no es la época en que para salir con el novio la niña tenía que ir acompañada. Ya no es la época en que la mujer tiene necesariamente que llegar al matrimonio virgen, toda una serie de implicaciones que nos llevaría muy lejos desde la sociología, la antropología, la misma psicología, en estudiar cómo las religiones han siempre estado muy atentas con relación al amor y con relación al comportamiento sexual. Al inicio de la era anterior, de la era de Piscis, el avatar, el mensajero de la era de Piscis, que fue Jesús el Cristo, quien llegó con sus apóstoles, quien dejó su enseñanza a través de algunos de sus evangelistas, porque él no escribió en esa época y anteriormente los avatares no escribían, solamente hasta esta era del Aquarius, el mensajero escribe su mensaje para evitar que haya malas interpretaciones. Jesús el Cristo
abre la era de Piscis, dando una serie de indicaciones precisas respecto a la tipicidad de esa era en la que dice es una era de fe y también es una era en donde el amor va a ser muy importante. Él prácticamente tomó el primer mandamiento de Moisés y dio una indicación, digamos, en función de la era que comenzaba, en donde dijo que el amaos era los unos a los otros. Desafortunadamente parece que eso no se cumplió tanto como quisiéramos. El amaos los unos a los otros no se cumplió como se hubiese deseado. Entonces, a partir de ahí, las religiones fueron, digamos, interpretando ese amado los unos a los otros, tanto con indicaciones que venían del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y se fue construyendo un código moral que dio o que permitió toda una serie de comportamientos para la humanidad. Pero en función del amor, sabemos que se cometieron grandes, eh, digamos, grandes problemas, se cometieron guerras fratricidas en nombre del amor, se condenaba a las personas a morir si no estaban de acuerdo con ciertas indicaciones, con ese código, y bueno, ahí la historia está para que la repasemos. Entonces, desde este punto de vista, el candelabro nos permite observar que si bien el código atrae, atrae a muchas personas y hay muchísimas personas que están dispuestas a hacer cumplir ese código, también va dando pautas, algunas que se pueden respetar, otras no necesariamente, y hay muchos seres que habiendo nacido dentro de los condicionamientos de ese código, muchas veces se sienten ya demasiado impedidos para, para hacer algo diferente a lo que dicta el código. Y ahí vienen los problemas, ahí vienen los problemas, porque venimos prácticamente de una era precesional en que las cosas se imponían a pesar de las personas tenían que cumplir o cumplir. Si no cumplían por las buenas, tocaba por la fuerza. Eso hoy en día ya es diferente. Ya estamos entrando poco a poco a una era de entendimiento para que con base en el entendimiento, entender cómo son las cosas, pues podamos entonces ir construyendo una libertad bien entendida naturalmente, una libertad que respete a los demás, pero donde también el ser humano encuentre su misión y pueda abierta y espontáneamente ir construyéndose a sí mismo. Dice el doctor de la Ferrier que el amor tiene que ver definitivamente con dos polos. Aquí tenemos una gráfica en donde para que el bombillo encienda, la luz del bombillo encienda, necesitamos el cable con el polo positivo y el cable con el polo negativo.
Este ejemplo tan sencillo aparentemente que hace parte naturalmente de los estudios de electricidad, de electrónica, también en química hay que estudiar la polaridad, en física ni hablar. Es decir, la polaridad está presente en todo, así como el amor está presente en todo. Pero también observamos en lo que dice el doctor de la Ferrer, el amor tiene sus categorías, tiene sus niveles. Eh, Uno no puede decir, te estoy amando o estoy amando la naturaleza, pero hay que mirar, hay que observar en qué categoría está la persona para decir amo, porque muchas veces cuando decimos te amo o amo la naturaleza, amo mi mascota, no siempre sabemos lo que significa el amor. Eso lo señala muy especialmente el maestre de la Ferrier y otros maestros, también la psicología. Cuando hablamos del amor tenemos que realmente ponernos un poquito a observar con detenimiento lo que realmente significa. También se habla de moral, moral cristiana. La moral junto con el código es precisamente toda una serie, todo un conjunto de costumbres, de normas que buscamos acatar porque se han ido implementando en un grupo, en una sociedad. Está la moral de una familia, pero también está la moral de un grupo como el del colegio, el de la escuela, hay la moral en una ciudad, en un país, estamos hablando de la moral de una religión, y entonces vemos que la moral también se va conjugando, se va creando, se va construyendo en diferentes categorías. Claro, habrá muchas familias cristianas, habrá muchas familias católicas que su moral pues va también a estar reflejando esa moral propia que dicta su religión. Desafortunadamente sabemos que no siempre se cumple. Y también en nombre de esta moral se constituyó desafortunadamente pues lo que fue, lo que conocemos como la Inquisición, que fue terrible en Europa, especialmente en España, y llegó con la conquista y con la colonia aquí a América. Estuvo aquí en Cartagena, en Colombia, en México, en los países conquistados y colonizados, porque junto con la conquista española sabemos que inherente llegó la religión católica. Esto no ha pasado. Recientemente se supo de 15.000 esclavas holandesas de un convento de monjas que eran niñas que habían sido prácticamente dadas al convento por sus familias, repudiadas porque habían cometido la terrible falta de quedar embarazadas sin casarse. Eso también recientemente acaba de conocerse en Irlanda. Y estas mujeres, adolescentes, sufrieron las vejaciones más espantosas, eh, prácticamente esclavizadas, haciendo trabajos fuertes, trabajos indignos, trabajos humillantes, psicológicamente agredidas, ¿sí? En nombre de una supuesta moral y del amor. Entonces vemos cómo
hay esos inconvenientes y todos nosotros podemos estar en un momento dado en el riesgo de equivocarnos y de deformar las ideas cuando hay algo que queremos que se cumpla por la fuerza, obligadamente, y no por el verdadero amor. Aquí traemos también una de esas referencias que presenta el maestre Reino de la Ferrier, de un maestro como George Ivanovich Gurdjieff, que también hace referencia a cómo necesitamos urgentemente aclarar el sentido del amor. El amor está representado en la ciencia de la cosmobiología por el planeta Venus. Hablábamos hace unos minutos antes de iniciar esta presentación con el psicólogo Carlos Guajardo de que estamos pensando por ahí más o menos en un mes hacer un nuevo programa en donde vamos a presentar las aplicaciones del análisis transaccional y su vínculo con la cosmobiología. En el lenguaje astral, en el lenguaje astrológico, Venus está representando precisamente lo que llamamos el amor, tiene que ver con los gustos, con el placer, con esa ley universal que también es la atracción. A veces podemos relacionar o confundir atracción con amor. Eso lo indica claramente el maestre de la Ferrer en el propósito simbolismo astral que escribe justamente al respecto, y vemos cómo también Venus siempre debe estar asociada con su planeta complemento que es Marte. Vamos entonces a continuar estudiándolo más especialmente en una próxima oportunidad. Igualmente, el maestre de la Ferrier presenta el amor como una ley, ya no, ya no como un código moral simplemente. Es una ley y es una ley universal. Está presente en todo el universo, por lo tanto es eterna, es infinita, permite que nuestro sistema solar se haya constituido como tal con esas fuerzas de atracción que conocemos como leyes de gravedad, y así sucesivamente, y también presenta el amor como la ley que implica el sacrificio. Es como cuando el papá o la mamá, no importa la hora de la noche, se levanta porque el hijo está llorando, ya sea por una pesadilla o porque tiene una molestia estomacal, y no importa la hora de la noche, sale con él al médico, a urgencias. Ahí hay sacrificio, estamos hablando de un sentido del sacrificio positivo, un sentido del sacrificio favorable, ya no en el sentido de un pesar, de un castigo, sino en el sentido de que ese sagrado oficio, porque la palabra sacrificio viene de sagrado oficio, es ese amor que da el padre y la madre cuando salen a atender a su hijo, lo llevan a urgencias o lo consuelan porque tenía una pesadilla. Entonces, ese tiempo vida en el que podían seguir durmiendo muy placenteramente en su zona de confort, lo sacrifican por el hijo a quien aman. Y así hay una multitud de ejemplos
con relación a la pareja, cuántas parejas que se han sacrificado por la salud. Es el caso de mi abuela. Cuando yo conocí a mi abuela, yo nazco y ya, bueno, mi abuela obviamente era grandecita y había tenido sus hijos. Ella se había sacrificado 10 años atendiendo a su esposo que había quedado con limitaciones. Prácticamente mi abuelo vivía en una silla. En esa época ni siquiera había sillas de estas de rueditas. No, 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 no. Él había tenido una serie de inconvenientes y había quedado postrado en la silla y ella se sacrificó nada menos que 10 años y no se quejaba, no se lamentaba. Fue un verdadero amor, fue una verdadera entrega. Muere el abuelo, ella queda liberada de esa carga y bueno, la vida afortunadamente le sonrió y pudo disfrutar, ya que dos de sus hijos vivían en Estados Unidos, entonces iba 2 años, se quedaba ya con ellos en Nueva York, regresaba a Bogotá, donde vivía con algunos de sus otros hijos, pero eso es un verdadero amor. Y bueno, podríamos entonces cada uno ir haciendo una lista de esos casos de verdadera entrega del uno por el otro para ayudarnos a nosotros mismos y por supuesto para ayudar a los demás. El doctor de la Ferrier también habla de clases de amor. Hay categorías, decíamos. El amor sexual, instintivo, físico, el emocional, el romántico, que tanto nos gusta. A quien no les gusta una novela romántica, una película romántica. Las canciones románticas tienen mucho éxito porque, claro, nos llega a ese estado emocional en el que todos vibramos. Indudablemente también está el amor intelectual. Hay quienes se enamoran por la inteligencia del otro, ¿sí? Se enamoran de un libro, en fin, cuánta poesía que nos ha indudablemente inspirado. Y está también, dice el maestre Reino de la Ferrer, el amor místico, que es un amor que hay que aprender a trabajar, hay que aprender a aclarar, que es un amor sin dogmas, completamente universal, respetando la concepción de la divinidad que cada quien tenga. Ya vimos entonces eh, lo que significa el amor como un simple código moral y también decíamos que muchos maestros prefieren que no hablemos del amor si no sabemos de qué estamos hablando, ya que es un vasto dominio. Por lo tanto, aquí nosotros no queremos en el Liceo de Síntesis eh, hacer una serie o de dar una serie de indicaciones respecto a cómo amar o cómo no amar, no. Más bien invitamos a que todos estudiemos el tema, lo investiguemos, lo, lo profundicemos indudablemente. Podemos sí hacerlo y es una propuesta que hacemos, es una propuesta que abordemos el tema del amor desde el punto de vista del entendimiento, porque eso nos permite una mayor liberación de esos códigos morales, muchas veces inapropiados, completamente impuestos, dadas las características de esta era acuariana, que es una era que vibra en el intelecto, su vibración es fundamentalmente intelectual, por eso hoy observamos cómo los niños nacen, decimos, ¿no? Nacen muy inteligentes, los niños desde pequeñitos tienen una personalidad arrolladora
desde pequeñitos están preguntando, tienen una capacidad para entender muy bien los mecanismos de un computador, de un celular. Bueno, eso ya lo conocemos porque es una era intelectual fundamentalmente. Entonces, a partir de cultivar en nosotros, de aprender a todos los días estar trabajando la observación junto con la reflexión, mirémonos a nosotros mismos para dialogar cómo están expresándose nuestros sentimientos, cómo reacciona nuestro organismo a un determinado sentimiento, nuestras expresiones que tenemos, cuáles son esas expresiones que tenemos, por ejemplo, al subirnos al transporte público, al manejar en la ciudad con los trancones, cómo son nuestras expresiones, si son de amor o de odio, de agresividad con respecto a los otros, qué tanto entendemos a nuestra mascota, la manera de ver las cosas tiene mucho que ver con ello y por supuesto respetar las propuestas que tiene nuestra pareja o también hacer respetar las propuestas que nosotros mismos tenemos. Entonces, finalmente, pues aprendamos a cultivar permanentemente el interesarnos en las cosas, en esas expresiones que somos como seres humanos, apoyémonos los unos con los otros, colaborémonos, facilitémonos, facilitémonos en pareja, por ejemplo, el hecho de cocinar. Yo te ayudo a cocinar. Mejor yo lavo los platos en esta ocasión. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero realmente estar contigo, pero no de manera egoísta, sino más bien compartiendo definitivamente. Protejámonos. Muy bien. Bueno, esto han visto ustedes, ha sido prácticamente un abrebocas, como se dice, apenas un esbozo, una introducción, y con mucho gusto el liceo se complace, el liceo de síntesis se complace en tener nuevamente el aporte de un miembro muy destacado, como es el psicólogo Carlos Guajardo, de nacimiento peruano, residente en los Estados Unidos, conoció al discípulo predilecto del doctor de la Ferrer, el maestre David Ferris Olivares, por allá en los años 70, ¿cierto, Carlos? En el Perú, Cierto. justamente, ¿sí? Ujú. Así Igualmente es. nosotros, entonces, desde esa época compartimos este camino tan significativo en donde seguimos aprendiendo cosas muy novedosas y de ahí esa experiencia que queremos compartir con ustedes con mucho gusto. Entonces, Carlos tiene la palabra. Muchas gracias, Edwin. Realmente muy interesante tus reflexiones, eh, llenas pues de conocimiento, de sabiduría, que nos trae la posibilidad de estudiar a seres con un pensamiento tan lúcido como es el doctor Reynó de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Ferriz Olivares. Eh, pues una gran alegría de estar nuevamente con ustedes y para exponer un tema muy interesante, ¿no? Que voy a pasar a eh, mostrar algunas diapositivas que nos ayuden en este propósito de la comprensión
usando un instrumento muy interesante, muy actualizado, ¿no? Que el doctor David Ferriz Olivares decía, pues que después del psicoanálisis, el análisis transaccional salvó a la psicología, ¿no? Y vamos a usar el análisis transaccional como una herramienta que es muy similar con cosas que ha mencionado, conceptos que ha mencionado Edwin. Siento una bastante sintonía con lo que vamos a exponer. Y en este caso vamos a denominarlo conociéndome para construir la pareja acuariana, ¿no? Y ojo que decimos conociéndome, no conociéndote o conociéndonos. Y creo que es acertado decir conociéndome porque el primer paso para conocerte a ti es conocerme a mí mismo. Conócete a ti mismo, como decía un filósofo griego, ¿no? Y es cierto que es para construir, porque cada uno de nosotros, como pareja, o como padres, o como jefes, tenemos que construir una relación. No es la responsabilidad del otro, es mi responsabilidad. Y es el título adecuadamente decir construir. En este caso vamos a referirnos más a la pareja, pero a la pareja acuariana, porque lo que justamente Edwin decía, que hemos entrado desde 1948 a la era del Acuarios, que tiene características muy típicas, ¿no? Está la Tierra más ahora influida por esta constelación del Acuarios, lo que le da características de mayor intelectualidad, mayor espiritualidad, mayor entendimiento, digamos, mayor comprensión. Y curiosamente, he puesto también en esa figura de siluetas de dos personas que se aman, una pareja, uno de los símbolos importantes del análisis transaccional como teoría psicológica, psicosocial, ¿verdad? Que es el padre, el adulto, el niño, del cual vamos a hablar, representando pues que la parte del conocimiento, de la intelectualización, es muy importante, de la intelectualidad, digamos así. Y encontré en internet un dicho bastante acerca a lo que queremos expresar, dice así, como ven ustedes ahí, amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. Esta es una característica novedosa en Acuarios que se requiere que las parejas tomen en cuenta que no es un amor solamente emocional, sentimental o instintivo o carnal, sino que fundamentalmente es un comprenderos, el comprenderse. Y asociamos al análisis transaccional como teoría psicológica moderna al cosmos, porque ya la era implica el hecho que como Acuarios influye solamente en los seres humanos. Pero mire qué interesante lo que dice el doctor Murphy, psiquiatra, ¿no? Norteamericano, dice, el hombre forma parte de la inmensidad del cosmos. O sea, el hombre no como hombre y cosmos, sino el hombre como parte del cosmos. Y luego dice, y responde a los patrones cósmicos como una parte integral de su estructura. O sea que el ser humano no es que solamente forma parte, sino que responde a los patrones, a las leyes cósmicas, a los códigos cósmicos, ¿no? Responde como parte integral de su estructura. O sea que la propia estructura del ser humano está totalmente integrada al cosmos. Y luego lo dice de esta manera, él resume, o sea, el hombre resume la estructura cósmica como parte de su naturaleza, ¿no? O sea que de alguna manera, aparte de ser integrados al cosmos, nosotros como seres humanos resumimos la estructura cósmica dentro de nosotros mismos como parte de nuestra naturaleza y de la naturaleza. Esto es importantísimo porque nos hace ver claramente lo que ya los antiguos sabios decían, que existe un macrocosmos en el universo y existe un microcosmos en el ser humano, tan análogo y tan similar al macrocosmos, siendo este microcosmos el hombre totalmente integrado al macrocosmos. Entonces, tenemos que vincular esta tarea del amor a
a esta concepción novedosa, importante, de el hombre como parte del cosmos. Muy bien. Ah, bueno, muy bien. Entonces entramos al análisis transaccional. El análisis transaccional como teoría psicológica moderna, teoría científica, concibe que nuestra personalidad está integrada por tres estados del yo. O sea, como si tres personas distintas vivieran dentro de nosotros, y esto nos explica mucho esta relación de pareja. Tenemos que lidiar con tres personas que están dentro de nosotros y con tres personas que están dentro de la otra pareja. ¿Qué cosas son los estados del yo? Dice el doctor Verne que son sistemas coherentes de pensamiento y sentimientos, ¿no? Cada uno son tres sistemas de pensamientos y sentimientos manifestados por sus correspondientes patrones de conducta. O sea que cada uno de estos tres tiene una forma peculiar de expresar conductas, o sea, son observables. Este es un beneficio del análisis transaccional, que ya no deja de ser solamente como el psicoanálisis, sin negar el valor que puede tener el psicoanálisis, pero se basaba en principios abstractos. El análisis transaccional muestra con conductas externas que existen estas estructuras psíquicas. Le llama estado del yo padre. No el yo padre, sino estado del yo padre, porque el yo es un ente mucho más elevado y se expresa ese yo, esa identidad, esa eseidad, se expresa a través de estados, diferentes estados, tres estados, ¿no? Entonces, el estado del yo padre, ¿no? Que en una sola palabra podríamos decir todo lo que hemos aprendido desde cuando éramos niños por parte de nuestros padres, las figuras parentales, abuelos, tíos, todo lo que nos enseñó la escuela, la universidad, se queda grabado en una estructura psíquica llamado estado del yo padre. Un nombre muy común que nos aclara inmediatamente de lo que se trata. El estado del yo adulto es más bien todo lo nuevo, todo lo que hemos captado ya como personas mayores, bueno, desde los primeros años de la primera adolescencia, ya tenemos capacidad de razonar, capacidad de pensar por nosotros mismos. No solamente lo que hemos aprendido los padres como valores, como principios, como reglas, sino también nuestro propio aporte personal de nuestro propio estudio, nuestra propia investigación. Ese sistema de pensamientos y sentimientos constituye el estado de yo adulto. Y además tenemos otro sistema que viene incorporado desde que nacemos, un sistema del estado del yo niño, que está constituido por nuestras emociones, sentimientos, todo lo que no nos enseñaron que vinimos, nadie nos enseñó a llorar, nadie nos enseñó a reír, es algo que viene con nosotros. Entonces, en cierto modo, son tres maneras diferentes de ver la vida. Ahí viene el conflicto de comprender, la complejidad de comprender a nuestra pareja, que nuestro niño ve el concepto sentido de la vida, lo que siente la vida, pero nuestro adulto ve lo razonado, lo reflexión, lo lógico de la vida, y el estado de yo padre ve lo que hemos aprendido de la vida. Tres conceptos con los cuales vamos a enfocar la relación de pareja, para no decir amor, que podría estar encerrado en cada uno de estos estados del yo. Entonces, vamos a ver que el estado yo padre, para usar algunas palabras solamente, es todo lo que nos han educado, la educación que hemos recibido, es diferente a la China, el que nació en la China, el que vivió en Occidente. Todo lo que, la manera que nuestros padres nos protegieron o no nos protegieron, las almacenamos como aprendizaje. Nos protegieron o no nos protegieron, que de qué manera nos protegieron, lo quedamos grabado. Y de esa misma manera lo vamos a hacer con la pareja, ¿no? Y también algo interesante que quedan grabados los códigos morales que son aprendizajes culturales, ya sea de la familia, ya sea de la sociedad o el entorno que nos tocó vivir, ya sea de la escuela o de las instituciones culturales de la sociedad. Se quedan grabados códigos morales, ¿no? Como lo que debo hacer, lo que tengo que hacer. Así también entonces el estado adulto es todo lo lógico, lo realista. El estado lógico, del yo adulto ve a la pareja y dice, bueno, esta pareja es lógicamente que la que yo necesito, la analizo a la pareja, el estado yo adulto analiza, calcula, dice, bueno, yo creo que me voy a casar a principios del próximo año o nos vamos a casar, calcula, vamos a tener dinero, no vamos a tener dinero, vamos a
estar en una edad en que vamos a tener hijos. Bueno, eso calcula el adulto, ¿no? Lo que no hace el padre, no el adulto, propiamente su realidad actual, el aquí y el ahora, ¿no? Y también algo interesante del adulto es que nos permite ser más autónomos, ya no tan dependientes de nuestros padres, sino más autónomos de la manera como vemos la vida en lo que hemos actualizado de la vida, hemos estudiado, hemos investigado. Ponemos siempre un etcétera porque no es todo lo que tiene el adulto ni el padre. Y tenemos el estado de yo niño, donde más bien están las emociones, la alegría, la tristeza, donde está el amor, el odio, donde está el miedo, todo. Y destacamos el placer en el estado de yo niño, porque todo ser viviente desde que nacemos, desde nuestra etapa evolutiva más precaria, que éramos unicelulares o protozoarios, ¿no? Siempre, aunque sea una célula, un animal célula, se acerca a lo que le produce placer y se aleja a lo que le produce dolor. Se acerca a lo que le produce placer si es un ambiente adecuado o hay comida, se acerca, pero se aleja de la cual que corre el riesgo de perder la vida. Eso nos pasa a todos y el estado de yo niño es el que capta esto, ¿no? Pero también el estado de unido tiene la curiosidad que usamos también para ver qué pareja tenemos, indagamos, o vamos a sitios, nos hacemos presentar a personas, la curiosidad, que por supuesto va ligado muy prontamente, por ejemplo, a dónde estamos, dónde pisamos por seguridad nuestra, ¿no? Por seguridad nuestra o seguridad. Yo tengo un gatito que recién lo conocí, lo encontré en la calle y nos saludamos, nos atrajimos y lo invité a mi casa. Al principio comenzó a mirar la puerta, desde la puerta curiosamente que había en la casa, si había peligro o no. Cuando se dio cuenta que no había peligro, entró. ¿Ve? Y esto comienza en los primeros años de vida. Así usamos los estados de yo, padre, adulto y niño. Ahora, este análisis transversal está muy ligado por investigaciones que se han realizado en la cosmología. Por ejemplo, este estado de yo padre tiene que ver mucho con las relaciones Sol-Luna, que cuando estudiemos cosmología, o los que ya saben cosmología, se dan cuenta que son figuras parentales. El padre Sol, la madre Luna, que tienen que ver mucho cómo se relaciona, cómo el estado de yo padre es influido por las expectaciones cósmicas que suceden entre el Sol y la Luna. Y el estado de yo adulto también está en relación con las expectaciones de Mercurio, porque Mercurio representa la intelectualidad, la inteligencia, como ya decía Edwin. Saturno representa más bien la profundidad, la reflexión. Y Urano representa la genialidad. Eso cósmicamente influye sobre la mente porque hemos dicho que el hombre es parte del cosmos, como estas ondas electromagnéticas, estas radiaciones cósmicas llegan a la mente de los seres humanos que nos permite actuar y por supuesto una relación con el mercurio, como decía Edwin, puede ser que son inteligencias parecidas o complementarias, puede ser que tengan la misma forma de reflexionar de las cosas, hasta puede ser que uno admire la genialidad de mi pareja, eso los une también, son formas de unir, que es amor o que es afinidad, simpatía. Es interesante ver todo lo que representa la relación de pareja. Y por supuesto, el estado del niño, investigaciones del doctor Jung, de Balbo también, André Balbo y otros psicólogos, cosmobiólogos, ¿no? Ven que, por ejemplo, las conjunciones en el esquema natal de Marte y Venus o las oposiciones determinan que nos acerquemos como pareja o nos rechacemos como pareja. Hay cosas que nos pueden unir desde el estado de yo padre, el estado de yo adulto, pero de repente el estado de yo niño hay algunos conflictos, ¿no? Que nosotros no sabemos por qué. Los psicólogos dicen, bueno, es tu temperamento, es tu carácter, tu personalidad, pero todavía se queda corto. Hay que estudiar la cosmología para entender por qué reaccionamos de una o tal manera sin darnos cuenta. Y de ahí la necesidad de comprender y conocer y dominar esas reglas, esas leyes. Bueno, pues los estados del yo, para que la pareja comprenda, tienen que ver con no, cómo se manifiestan afuera, con tipos de palabras. Cada estado del yo usa palabras diferentes, tonos de voz diferentes, expresión facial, postura corporal, todo tiene que ver con diferentes estados del yo. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos, no está todo el lenguaje que usamos, pero acá hay un ejemplo.
El estado de yo padre, por ejemplo, tiene no tiene dos partes, una parte crítica, fuerte, autoritaria, y tiene una parte de padre más bien consentidor, amoroso, ¿no? La parte crítica usa palabras y tonos como, por ejemplo, tienes que, o te he dicho que hagas esto, o deberías de ser más educado o más estudioso, o esto no se va a poder hacer, eso no te lo permito. Son típicas formas de reaccionar, a veces con la misma pareja, y decimos, uy, me voy a llevar bien con mi pareja me va a aceptar como soy, o tengo que modificar o controlar mi estado de yo padre crítico. Hay otra parte del padre crítico que es mucho más nefasto, cuando decimos, no sirves para nada a la pareja, y a veces se le puede decir o al hijo o al dependiente en el trabajo, o no tienes derecho a divertirte, ¿no? Ese tono, esa actitud revela que estamos usando el estado yo padre crítico. O podría ser el padre nutricio, que es más bien otra forma, es más bien abrigador, consentidor, cuenta conmigo, no te preocupes, ¿no? El tono, la actitud, yo te puedo ayudar en esto, ¿no? Eso es típico del padre. Entonces, ¿cómo usamos los estados de yo con la pareja para ver qué resultados? Es previsor, qué va a pasar con la pareja, depende de qué estado de yo afluyo, digamos, expreso, ¿no? El adulto más bien es muy objetivo, es una computadora, es muy intelectual el adulto y dice, ¿qué hora es? Pide información sin comprometer emociones, ni mandos, ni nada. ¿Qué hora es? Y el otro adulto le responde, son las 7, ¿no? Ahí no hay ningún problema, hay información, puedo pasarme mucho tiempo comunicándome de esa manera. O si salgo a la tienda, ¿cuánto cuesta esto? Y el adulto, el vendedor me dice, cuesta tanto, ¿no? Ahí no hay conflicto, la relación de adulto, digamos, es muy objetiva, ¿no? Que también en la pareja se da que se pueden comunicarse mucho tiempo así, porque tienen una comunicación adulto-adulto, digamos así. Pero el niño tiene tres cosas. Nacemos todos con un niño libre, espontáneo, que dice lo que siente, lo que piensa, tal como cuando uno nace y luego los primeros años de vida se porta tal cual es, ¿no? Palabras como qué rico, ¿no? Qué rico es una palabra que la usamos mucho en Latinoamérica. Yo ahora que estoy en Colombia veo que se usa mucho en Colombia. Qué rico, ¿no? O te amo mucho, el tono es diferente. Te amo, mi amor, ¿no? O te quiero, o yo quiero un helado, ¿no? Es un tono diferente al padre, al adulto. Pero este niño libre deja de ser libre cuando ya el padre, que el niño libre es un poquito salvaje, ¿no? Un poquito, digamos, díscolo, ¿no? Entonces los padres comienzan a controlar y comienza uno a desarrollar su niño sumiso, ¿no? Cuando dice, tienes que hacer tal cosa, está bien. O vamos a hacer tal cosa, lo que tú digas, mi amor, es el niño sumiso. Puede haber una parte ok en eso, pero también puede haber una parte no ok. Por cierto, eso lo veremos más adelante. O mejor dicho, o sea, desarrollamos esa parte sumisa, obediente, con la pareja o con las otras personas, o desarrollamos la parte rebelde. Y decimos, por ejemplo, cosas como, no quiero, pues, no lo voy a hacer, ¿no? O voy a decir cosas como, no, yo no voy a ir, no voy a ir, ¿no? Es una actitud rebelde, ¿no? Depende entonces cómo yo uso mis estados de yo para ver qué éxito voy a tener con mi pareja, qué armonía o desarmonía. Por cierto que va a haber un porcentaje, si es 80 de desarmonía con 20 de armonía, la pareja tiende a destruirse, la relación. Pero si es 80% de armonía y 20% de desarmonía, pues hay mejor pronóstico, ¿no? Miren ustedes con la expresión facial del padre crítico, la expresión facial del padre nutritivo, la expresión facial del adulto, o la expresión facial, la primera niña, el niño libre, el niño sumiso, o niño rebelde, ¿no? Saca la lengua, ¿no? Muchas veces quisiéramos sacar la lengua de nuestra pareja porque nos hartó con tal o cual cosa, ¿no? O la postura corporal, ¿no? Miren la actitud amenazante del padre crítico, así o así, ¿verdad? O la actitud más bien corporal del padre protector, del padre nutritivo, ¿no? Hacia su familia, o la expresión corporal del adulto. Entonces, evidentemente, estamos frente a formas de diagnosticarnos a nosotros mismos o diagnosticar cómo es la personalidad de cada uno, ¿no? Es cierto, podemos usar cada uno de los estados de yo, cada uno en diferentes momentos,
pero también algo nos caracteriza, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora brevemente respecto a cómo se relacionan los estados de yo. El doctor Beni dijo que se relaciona porque hay transacciones. Transacciones es un término comercial porque algo doy y algo recibo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Algo di como estímulo y algo recibí como respuesta. Entonces, es la unidad de comunicación con un estímulo y una respuesta. Es análisis de una con otra, ¿no? Nada más. Un análisis, pues, lógicamente que hacemos muchas, pero analizamos una, cómo se da, ¿no? La capacidad de proteger, por ejemplo, va del padre al niño. La capacidad de comunicarse de adulto a adulto. O la capacidad de amar se ve más en el niño, te quiero, te amo, eso es más niño, ¿no? El adulto no diría así, diría, te comprendo, me convienes, y el padre diría, yo creo que debería casarme contigo, es más serio. Pero el niño dice, yo te quiero, te amo, tiene tonos mucho más típicos, ¿no? Y así se van a dar 9 tipos de relaciones complementarias que se pueden dar, ¿no? Depende dónde está la catexia. La catexia es un término que usó Verne para decir qué es la manera como yo tengo la tendencia a usar más mi estado de yo. Hay unos que usan más su estado de yo padre, siempre están serios, ¿no? Ahí está su catexia. Hay otros que son más adultos, siempre son reflexivos, y otros son más, están en su niño, juguetones, más está su catexia, su energía psíquica está más ahí, ¿no? Por supuesto que si se trata de amar, uno usa más un niño, diría, te quiero mucho, dame un abrazo, o te puedo dar un abrazo, es más niño, ¿no? Pero más en adulto podría ser muy frío, ¿no? ¿Qué te parece si nos casamos el jueves un día jueves a las 7 de la noche? Bueno, más adulto, ¿no? No hay eso que da el niño. Bueno, pues entonces tenemos rápidamente 3 tipos de transacciones. Las complementarias, las que son armónicas, nos permiten una comunicación con la pareja muy continua, pero hay 2 que son desarmónicas, la cruzada y la ulterior. Veamos cada una de ellas. Ya vimos la primera, cómo se relaciona un estado de yo padre de una pareja con la estado de yo padre de otra pareja. Por ejemplo, no me parece correcto lo que hizo nuestro hijo, y la pareja complementariamente, armónicamente, para mantener el diálogo, se dice, estoy de acuerdo contigo. 2 estados del yo padre se relacionaron. Pero también se pueden relacionar 2 estados del yo adulto. ¿Qué hora es? Como ya hemos dicho, son las 5. Y pueden mantener el diálogo complementariamente, armónicamente. O ya lo que hemos hablado, te quiero mucho, yo también, ¿no? Entonces hay un diálogo perfecto, armónico, pero no solamente es paralelo, también puede, perdón, no solamente es para adulto, adulto, sino que puede ser para niño. Por ejemplo, donde está la E es estímulo. Tienes, amor, tienes que regresar a las 7 porque tenemos un compromiso. Y el esposo o la esposa que está saliendo a trabajar dicen, muy bien, mi amor, así lo haré, niño sumiso, en complemento. No hay problema ahí. Hay una armonía. ¿Podemos manejar siempre las relaciones humanas así? No. ¿Por qué? Porque existen las transacciones cruzadas, donde no llega el estímulo, no va la respuesta desde el estado de yo al cual le dirigimos. Por ejemplo, el adulto de la pareja le dijo, ¿qué hora es? Esperaba el adulto que la pareja le conteste en adulto también y le diga, son las 7, pero no conteste el adulto. Conteste el niño, por ejemplo, el niño rebelde. Dice, siempre estás apurándome, ¿no? Pero si yo solo te dije qué hora es, pero su diálogo interno de la otra persona, su catexia en ese momento estaba en niño rebelde. De repente está con problemas, de repente ha venido enojado del trabajo, de repente ha tenido un problema anteriormente con alguien, y entonces queda sensibilizado su niño rebelde, y en lugar de responderle en adulto, como le está preguntando en adulto, ¿qué hora es? Le dice algo que se imaginó que él quiere hacer. Entonces ahí viene, se corta el diálogo, ya no hay diálogo, ya viene una activación del préctico de la pareja, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué te he hecho? Entonces ya comienza la pelea, la discusión, ¿verdad? Porque ya le activó a la otra persona otro estado de yo negativo. Se puede prever qué pasa, qué podría pasar después. Lo mismo sucede
con otro estado de yo. Como por ejemplo, me parece mal lo que hizo Jorge, por poner otro ejemplo. Está esperando que el padre de la otra persona le conteste, pero no le contesta el padre al padre, sino del padre crítico al niño rebelde. Y entonces le dice, me parece mal lo que hizo Jorge. Y el otro dice, eres demasiado duro con Jorge, ¿no? Ya va la respuesta transaccional a otro estado de yo. Entonces llega un momento que se corta la comunicación en una pareja, ¿no? O otro caso, el estímulo dice, te quiero mucho, mi amor, pero no le responde el niño al cual va dirigido el mensaje, le responde el padre crítico y le dice, no es momento de hablar de eso, estamos en otra cosa, ¿no? Entonces se corta el diálogo ahí, ¿verdad? Pero hay otro que es peor, y esto es lo último que les digo ya, es otro de las transacciones desarmónicas muy peligrosas, cuando no se usa dos vectores, se usa hasta 3 o 4 vectores. Uno, el mensaje que aparentemente nos damos, socialmente nos damos, y otro, el oculto, el psicológico. Por ejemplo, el estímulo directo que dice, mi amor, vengo cansado del trabajo, por favor, ¿me puede servir la cena, que vengo cansado? Y la esposa aparentemente está usando su padre nutricio, lo está nutriendo, lo está protegiendo, le dice, ya, aquí está tu cena. Pero, ¿cómo se lo dijo? Si le preguntas a ella, si yo le dije, aquí está tu cena. ¿En qué te he ofendido? Pero le dijo, ya, aquí está tu cena. Entonces, quien está respondiendo en puntas, en vector con puntita, en rayas, es yo estoy también muy cansada. Tú no solo estás cansado, tú vienes cansado del trabajo, pero yo estoy cansado de trabajar con los niños todo el día en la casa. ¿Ya? Entonces, el tono, la actitud marca que desde dónde viene el estado de yo, y ahí viene el conflicto. Entonces, esto los psicólogos dicen, bueno, depende del temperamento, depende de dónde estaba la catexia, depende de dónde, pero la cosmología te puede aclarar cómo el factor cósmico influye para que tú estés más activado en niño rebelde, más activado en niño sumiso, más activado en adulto o más activado en padre crítico. Y eso requiere que estudiemos la cosmología para tener alcances mejores. Y para terminar, les voy bueno, los psicólogos dicen, bueno, es genético, el temperamento es genético, pero ¿qué dice el doctor Laferré acerca de los genes? Dice, los genes son las tendencias hereditarias de los hombres. ¿Quién sabe si su función se extiende más lejos? Y si son en sí mismos, los genes, principios inteligentes que nos ponen en relación con la conciencia universal. Eso nos lleva a estudiar y a investigar cómo el hombre está relacionado con el cosmos y cómo las relaciones humanas se ven afectadas, incluso las guerras, se ven afectadas por el cosmos. Bueno, muchas gracias por la atención. Estimado Tu voz Carlos, está... excelente Gracias. presentación, muy didáctica, muy orientadora. Me gustó mucho, me sentí recordando mi yo padre, mi yo adulto, mi yo niño. Es una buena manera de autoobservarnos, eso es importantísimo. Y bueno, da como habíamos hablado también para un curso más adelante. Tal vez en un mes vamos a abordar nuevamente el tema ya específicamente del análisis transaccional en relación con el estudio de la carta natal de las dos personas que están en pareja, ya sea comenzando la relación o ya llevan un tiempo en pareja. Es fundamental eso que dices del factor cósmico y también de esa aclaración tan significativa que hace el doctor de la Ferrier acerca de los genes, que realmente vienen siendo inteligencias superiores que nos ponen en contacto con ese cosmos. Bueno, tema tremendo, tremendo porque implica mucho estudio, mucha profundización, entenderlo para poderlo captar en toda
su dimensión. Saludamos a todas las personas que han estado siguiendo esta tarde este conversatorio desde el Perú, desde Ecuador, desde Colombia principalmente, de Bolivia. Un compañero, Fabián Parra, hizo una pregunta sobre la parte cosmobiológica que esperamos ya haya quedado contestada con lo que aportó Carlos y lo poquito que tuve la oportunidad de aportar. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Quiero nuevamente darte la palabra, Carlos, para que hagas unas conclusiones y te despidas. Gracias, Edwin. Claro, por supuesto que muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a tener contacto con este público que te sigue domingo a domingo, un público bastante eh, preparado, culto y que valora muchísimo estos conocimientos que les transmites domingo a domingo. Y espero que este tema del análisis transaccional vinculado a la cosmología también les ayude a estimularlos a investigar, porque no solo se trata de aprender, sino más bien como base para la investigación de cada uno de nosotros, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, en nuestra relación laboral. El análisis transaccional puede ser aplicado incluso para las relaciones internacionales, como sean las guerras, como sean la paz en el mundo, puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces, pues esto, invitarles y pues qué bueno que tienes programado desarrollar un curso o una pequeña charla de análisis transaccional mucho más profundo que lo que hemos hecho ahora. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, y a todas las personas que han estado hoy presentes, las que van a estar presentes en estos próximos días, porque no pudieron asistir por el horario. Y bueno, quisiera compartirles como conclusión un axioma muy antiguo que dice, lo semejante atrae a lo semejante. Pueden anotarlo como para que no se nos olvide, lo semejante atrae a lo semejante. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si nosotros también tenemos un proceso de transformación, nos ponemos a estudiar un tema que nos interesa como el de la relación de pareja, el conocernos a nosotros mismos, practicándolo todos los días, pues indudablemente algo en nosotros va a cambiar. Si también transformamos nuestra alimentación para mejorar nuestra evolución, para mejorar, por supuesto, la relación de pareja, dejamos los vicios, en fin, todos esos elementos hacen que nuestro nivel vibratorio se transforme, cambie, y entonces el ambiente y las personas que están a nuestro alrededor también van a sentir esa vibración, ese cambio, y seguramente van a estar beneficiadas. Entonces, también de mi parte, una invitación a que estudiemos estos temas en pareja, los estudiemos en familia, los estudiemos en el colegio, los docentes, eh, los dueños de los colegios, los sectores administrativos, procuren integrar en el currículum el tema de la pareja, de la relación de pareja, del amor. De hecho, se está haciendo poco a poco, falta mucho todavía, pero ya hay muy buenos indicios de cómo en las escuelas y en las familias se está procurando desarrollar este tema tan importante y significativo porque tiene un tremendo efecto en la sociedad. Una familia que funciona, una relación de pareja que funciona, indudablemente va a tener un impacto muy positivo en la sociedad, en su entorno.
Entonces, bueno, y agradecerle, por supuesto, a los psicólogos, a los investigadores que nos están ayudando tanto a dilucidar estos temas y dejamos entonces por hoy hasta acá, deseándoles lo mejor y esperamos que estas inquietudes que hayamos podido de pronto sembrar en ustedes, pues fructifiquen y haya un trabajo también autodidacta. Ese trabajo autodidacta también puede hacerse en grupo. No esperar necesariamente a tenernos que matricular en un curso muchas veces, o por tiempo o por cuestión económica, sino que hacerlo de iniciativa propia, llamando a las personas allegadas a que si nos quieren acompañar en introducirnos autodidácticamente en un tema como estos. Muchas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien. Adiós.